Buenos días, bienvenidos a Graficando con Carlitos y Tomando Mates en el Excel. Hoy voy a tratar de graficar, cumplir con la consigna número 4. Grafique un mapa de curvas de indiferencia con 3 canastas de mercado, teniendo en cuenta los supuestos del modelo de preferencias del consumidor. Lo que voy a tratar de hacer primero es entender los supuestos de los modelos de preferencia. La respuesta número 2 decía que mencionemos los supuestos: completitud, transitividad y cuanto más mejor. Una vez que entiendo esos supuestos, puedo también entender qué representa la curva de indiferencia. La curva de indiferencia representa todas las combinaciones posibles de la cesta de mercado que dan un mismo nivel de satisfacción. Teniendo en cuenta esto, voy a decir que la utilidad, en este caso, sería la vista como la satisfacción que puede llegar a tener la persona, el individuo que elige los productos o servicios dentro de una cesta. Ahora, entendiendo esto, vamos a nombrar una curva de indiferencia U que implica alimentos y vestidos, en donde las combinaciones posibles van a ser tanto de alimentos por vestidos. Para llevarlo a un gráfico, simplemente tengo que decir que la cesta U sería X y Y, porque son dos variables, en donde las combinaciones de X por Y me van a ir marcando los puntos. Ahora, teniendo en cuenta que la curva de indiferencia representa todas las combinaciones posibles que dan un mismo nivel de satisfacción, puedo arrancar diciendo, por ejemplo, tomando valor 1, porque da siempre 1, cualquier combinación que sea X por Y. O sea, alimentos, que yo asigné alimentos a la X porque el profesor dijo que siempre en el eje horizontal asignemos el producto o servicio que dé mayor necesidad, o sea, más indispensable, y la Y va a tomar como los vestidos. Teniendo en cuenta esto, paso a despejar la incógnita. ¿Dónde? Lo que voy a hacer, voy a tratar de dejar Y del lado derecho y X llevarla hacia el lado izquierdo. Entonces, 1, que es lo que va a dar siempre igual, el mismo nivel de utilidad, cualquier combinación entre alimentos y vestidos, si me llevo a la X, que serían los alimentos, para la izquierda, como está multiplicando, en este caso pasaría dividiendo. Y me quedaría por el otro lado de la igualdad, ahí, que serían mis vestidos. Teniendo en cuenta esto, yo ahora voy a asignarle valores a la X para que me digan cuál sería el resultado a cada X. Por ejemplo, si elijo que la X valga 1, ¿qué valor arrojaría de Y? Lo voy a asignar acá en una cesta que le voy a poner de nombre. Cesta A. Entonces dijimos, voy a ponerle a la X un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. ¿Qué pasa si reemplazo la X por un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y qué resultado irá arrojando? Bueno, esto sería igual a, siguiendo este parámetro, 1 dividido la cantidad de alimentos y el resultado me daría la Y. Si yo le pongo a 1 la cantidad de alimentos dividido 1, que era la utilidad, me va a dar 1 dividido 1 igual a I1. Ahora, en el caso que yo le ponga 2, me daría, digo que lo que era antes
la utilidad, como pasé la X, me va a dar 1 dividido 2 y sería el resultado 0,50 de Y, o sea, de vestidos. Y así puedo repetir la operación, siempre asignando cualquier valor que se me ocurra a mí para tener distintos puntos en la recta para representar. Ahora, una vez obtenido todos estos valores, si quiero, los puedo seleccionar y el Excel me va a ofrecer la opción de generar gráficos. ¿Se entiende? Selecciono los valores y el Excel ya analiza esta tablita y me dice si quiero generar un gráfico. Lo puedo encontrar acá o me puedo ir hacia arriba en insertar y me voy un poquito para el medio y dice gráficos recomendados. Dentro de los gráficos recomendados voy a elegir vuelvo para atrás, volvamos a nuevo. Hice el cálculo para obtener una curva de indiferencia a partir de cantidad de alimentos 1, teniendo en cuenta, haciendo la ecuación, cuando la cantidad de alimentos es 1, la cantidad de vestidos será 1. Cuando la cantidad de alimentos será 2, la cantidad de vestidos será 50. Siempre esta curva de indiferencia, como dice acá, serán las distintas combinaciones que puedo tener en una cesta de mercado, que va a dar siempre el mismo nivel de satisfacción, va a ser indiferente. Siempre me va a dar, en este caso como yo le asigné a esta curva de diferencia que daría 1 al principio como valor de utilidad, entonces todas las combinaciones que haga entre alimentos y vestidos va a dar 1. Puedo elegir cualquier otro número para representar otra cesta. Puedo elegir el 2, puedo elegir el 3, puedo elegir el 4, puedo elegir el 50. Vuelvo al gráfico. Selecciono los datos que voy a elegir para graficar. Me voy a insertar. Me voy a gráficos. Y se me ocurre elegir qué tipo de gráfico sería el adecuado acá. Gráfico de dispersión. Bueno, voy a elegir el gráfico de dispersión. Y el Excel automáticamente me crea un gráfico con los datos. Ahora, lo que me gustaría saber es dónde está el eje Y y el eje X en el gráfico, y por simple vista me doy cuenta que a los valores que están en decimal lo asigno para el eje Y y a los valores que están para el eje horizontal lo asigno a alimentos. Lo que me interesaría de este gráfico es completarlo, ponerle con doble clic en el título mapas de curvas de indiferencia. Me gustaría ponerle un título acá abajo en el eje X y en el eje Y. Entonces me voy a más y donde dice títulos de eje puedo elegir qué título poner. Si el de abajo, el del eje Y o todos. Yo elijo todos y simplemente ahí le escribo alimentos, vestidos, ¿se entiende? Ahora, dentro de estos ejes, si hago un clic, puedo ver el gráfico y acá tengo distintas opciones a la derecha. En la derecha, en el eje horizontal, donde dice valor, puedo ver que tengo cómo cambiar los colores, la forma de las líneas, el tamaño y algunas opciones respecto al gráfico y a los ejes. Lo que me interesa de estas opciones y en este gráfico es que la escala sea de 1 en 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero que acá sea 1, 2, 3, 4. Está bien.
¿Cumple con esa condición? Sí. Si no la cumpliría, yo le pondría en unidades las principales que sea de 1 y las secundarias que sean las divisiones también de 1. Automáticamente el exit lo lleva a cabo. Ahora, me interesa que el eje Y también cumpla con la misma condición, pero me doy cuenta que acá sí voy a requerir de decimales. Entonces me voy a elegir el eje vertical, acá, eje vertical valor. Y como podemos ver, las unidades van de 0,2 hasta 0,04. Ven que va 0,2, 0,4, 0,6, están yendo de 2 en 2. Me gustaría que vayan de 0,1 y las subdivisiones pequeñas sean de 0,05. Entonces ahí va 0,1, 0,2, 0,3. Una vez que tengo el gráfico hecho, voy a elegir otra cesta, porque dice que represente 3 cestas. Recordemos que en cada cesta, a medida que se alejan del punto cero, o sea, se alejan de la unión de los ejes hacia afuera, será el mayor grado de satisfacción. Cuando digo mayor grado de satisfacción me estoy refiriendo a voy a tener más utilidad. Si tengo más utilidad, entonces este valor sería mayor a 1. Si le pongo más 1, va a ir para afuera. Si le pongo menos de 1, va a ir más para adentro. Entonces voy a representar la cesta B. Siguiendo la misma consigna, entonces voy a asignar a la cesta B valores de alimentos del 1 al 5. Ahora, para determinar la cantidad de vestidos dependiendo de la cantidad de combinaciones que pueda tener con alimentos, pero en este caso voy a decir, como hoy vimos que le había asignado 1 a la cantidad de utilidad, le voy a poner un 2 o un 3 o un 4. Quiero que se aleje más. Voy a ponerle un 3 en mi caso para que se diferencie. Entonces, sí, todas las combinaciones posibles entre alimentos y vestidos darían la misma utilidad, pero una utilidad mayor a la curva de indiferencia anterior en la que yo le había elegido 1. Entendiendo esto, paso a hacer la operación, donde digo que 3 es dividido por la cantidad de alimentos y ese resultado me va a dejar una combinación de vestidos. Para no hacerlo uno por uno, lo arrastro y veo nuevos resultados. Ahora, sobre estos nuevos resultados, voy a ir a mi gráfico, voy a ir a más, y ven que tengo distintas opciones. Tengo también para cambiar la forma, colores, el estilo, pero en este caso voy a elegir la opción de filtro de gráficos, y en este caso me dice serie 1. Si hago un clic en serie 1, me está indicando en el fondo qué valores son los tomados en la serie 1. Y en el nombre de la serie simplemente sirve para nombrarla. Vamos a poner cesta A. Es a relación de número de serie cesta A. Ahora, yo dentro de este mismo gráfico quiero añadir estos valores. Voy arriba del gráfico, elijo valores y me voy abajo donde dice seleccionar datos. Cuando hago un clic en seleccionar datos me está indicando, mirá que en la cesta A tenés elegido estos datos. Entonces yo le digo, bueno, quiero agregar más datos. Y me dice, ¿le vas a poner un nombre en especial a esos datos? Sí, le voy a poner cesta B. Me dice, ¿qué valores vas a elegir para la X? Y habíamos dicho que los alimentos iban a ser mis valores X. Selecciono.
los valores X. A un clic para volver para atrás, me dice los valores de Y de la serie. Y elijo los valores Y de la serie. Y ven cómo me dibuja otra canasta. Perdón, otras curvas de indiferencia a partir de las distintas canastas. Las canastas van a ser estos puntos. Y la curva de indiferencia va a estar dada en que todas estas combinaciones siempre van a tener como utilidad 3. ¿Se entiende? Perdón, no quiero que se confunda. Esta es la creada. Si me paro arriba dice serie sexta B. Esta era la anterior. Serie sexta A. Acepto. Dice que elija 3 canastas. Yo acá tengo una canasta que dentro de esa misma canasta que dé como utilidad 1 en su combinación me va a arrojar todos estos valores, que sería esta. Si la selecciono me marca de dónde están los valores. Ahora, si yo elijo otra canasta que sea representada por la cantidad de alimentos 1 por 3 de vestido y la utilidad sería 3, sería mayor utilidad que la anterior, va a estar más alejada del centro, me arrojaría estos valores. Voy a elegir otra cesta, que sería la cesta C. Y para la cesta C, en comparación y diferencia a las anteriores, voy a elegir un número menor. Entonces voy a decir que menor a 1, porque elegí 1 en la primera. En la segunda elegí 3 para diferenciarla, que se alejara del centro, de la unión de los ejes. En este caso voy a elegir 0,5, que es la mitad de 1. 0,5. La utilidad total entre la cantidad de combinaciones posibles entre alimentos y vestidos va a ser 0,5. Ahora, teniendo en cuenta esto, de nuevo, elijo valores que se me ocurran a mí. Yo elegí del 1 al 5. Puede ser del 1 al 36, puede ser el 25, el 22, el 13, 14, el que se me ocurra. Porque para cada X va a haber una Y que la siga, siempre cumpliendo esta condición, que la utilidad sea 0,5. En la anterior, la utilidad iba a ser 3 entre la cantidad posible de combinaciones. Y reemplazo. 0,5 dividido 1 me va a dar resultados de Y. Ahora, teniendo en cuenta esto, me voy al gráfico, me voy a agregar, seleccionar datos, voy a agregar datos, me va a decir el nombre que quiero poner cesta C, me dice de dónde tomo los valores para la X, tomo los valores para la X, de dónde tomo los valores para la Y, tomo los valores para la y acepto. Ahora, para que se vea en el gráfico, voy a encontrar que son valores diminutos en comparación. Yo, dentro de las Y, no tenía la división 0,05. Ah, miren, acá hay un error. Veo que hay un punto gris marcado. Y me dice, sí, ese punto gris corresponde a estos datos. Le digo, pero no. Todos los datos de X, de Y, teneme en cuenta. A medida que yo subo o bajo, le puedo decir
¿Cuáles son los datos que implican eso? ¿Ven cómo la marcó? Entonces ahí tengo tres tipos de curva de indiferencia en los cuales se van alejando del centro, perdón, de la unión de los ejes, y esto representa que va a tener mayor utilidad. Por ejemplo, esta dijimos que tenía, la sexta C, una utilidad de 0,5. La primera cesta con la que empezamos a trabajar tiene una utilidad de 1. Y la cesta del medio, que la usamos como referencia para mayor grado de satisfacción, mayor grado de utilidad, tenía como utilidad 3. Ahí tenemos tres cestas. Ahora, dentro de esta cesta, podemos ver, por ejemplo, que en este punto, lo que le interesaría al individuo es tener más cantidad de vestidos y menos cantidad de alimentos. Espero haberles ayudado con esto. Les dejo de tarea para que resuelvan esta función. Ya vimos el ejemplo. U, que sería una curva de indiferencia que implica alimentos y vestidos, es igual a 5 de alimentos por 2 de vestidos. Ordene las cestas de mercado en un gráfico de curvas de indiferencia. Copio la tabla. Cesta de F, vamos a poner mayúscula, F, G. Alimentos, vestidos. 10 de alimento, 20 de alimento, 40 de alimento, 5 de vestidos, 10 de vestidos, 20 de vestidos. Vamos a ordenarlo para que se vea prolijito. Y ahora vamos a marcar los puntos. Me gustaría saber, siguiendo esta condición y siguiendo estos puntos. Voy de nuevo. Vamos a mi gráfico acá. Pero lo vamos a usar para terminar este. Dice que la condición en este caso es 5 por 2 de vestido. Y él me está indicando acá los valores de alimentos como de vestidos. Entonces yo tendría que reemplazar estos alimentos y vestidos por 10 de alimentos. Voy a poner así para que se vea bien. Por 5 de vestidos. Esto sería la famosa cesta D. La cesta G, donde alimentos y vestidos sería 5 de alimentos. ¿Cuánto dice en la cesta G? F, perdón, en la F, perdón. En la F. En la F dice 20 por 20. 5 por 20 por 10 por 2 por 10. En la G, ahora sí que me estaba apurando hoy, G, de alimentos y vestidos, bien, 5 por cantidad de alimentos que me dice el profesor por 2 por la cantidad de vestidos que me dice el profesor. ¿Qué cantidad de vestidos tengo en la G? 20. ¿Se entiende?
una vez que llego a estos datos, en donde me dice que para cada X que serían los alimentos va a haber un 5, si me pongo a resolver la D en la utilidad, o sea, ¿cuánto sería la cantidad de D? Si hago 5 por 10, 50 por 2 por 5, saco la cálculo, 5 por 10 igual a 50, por 2 por 5 es 10, o sea que hago 50 por 10, 500. Entonces D igual a utilidad 500 y tiene que cumplir esta condición. 5 por X por 2 por Y. Despejo. ¿Cómo despejamos? Te lo dejo como incógnita.